Bien, amados hermanos, el Señor me da la oportunidad de estar al frente de ustedes y la grande responsabilidad también para compartir la meditación en su palabra. Hace 2 semanas el hermano Aram le tocó predicar este pasaje, pero solamente se quedó en el versículo 18. Es muy extenso y de mucha, como le dijéramos, mucha información y mucha meditación en ello. Entonces, yo le había dicho al hermano Aram que si me permitía dar los siguientes 2 versículos, que son el 19 y 20. Ya el hermano Jorge nos predicó hace 8 días de las salutaciones que enviaron los compañeros de Pablo a los hermanos que están en Roma. Entonces vamos hoy a meditar en esta parte que nos quedó pendiente, que fueron los versículos 19 y 20. El pasaje que leímos empezó en el versículo 17, y eso es lo que vimos hace 2 semanas con la predicación del hermano Aram, que dice: y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apártense de ellos. ¿Sí? Dice: hermanos, estén atentos, fíjense, cuiden en la iglesia, sean observadores de aquellos que causan divisiones, pleitos, y también escándalos contra la doctrina, que seamos vigilantes de la sana doctrina que hemos recibido de Dios. Y el consejo, el mandato dice: apártense de ellos. Y da dos porqués. Y el primer porqué, ese porqué negativo, dice: porque ellos, dice el versículo 18, porque ellos, o esos tales que enseñan la falsa doctrina, no sirven al Señor nuestro Jesucristo. ¿Sí se escucha? Sí lo tengo prendido. ¿Sí? ¿Afuera? A ver si no se cae. Aquí, así. Es que es un saco blindado. Creo que está cosida la bolsa. No traeré un cheque de 1 millón. Voy a poner en mi pantalón. Perdón por el pequeño inconveniente técnico. ¿Ya se oye? ¿Sí tiene pila? Bueno, entonces ese es un motivo negativo, pues, por el cual Pablo está amonestando, apercibiendo. Dice: porque estas personas, dice el versículo 18, no sirven al Señor nuestro Jesucristo. Ya veíamos este tipo de engañadores, sino al contrario, sirven a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Estos que causan divisiones y atentan contra la sana doctrina no sirven al Señor Jesucristo, ni buscan su gloria. Buscan su propio beneficio económico para sus deleites y sus placeres. Por lo tanto, apártense de ellos. Y luego, en el siguiente versículo, en el versículo 19, que es donde vamos a meditar hoy, en el 19 y el 20, dice, viene otro porqué, un porqué positivo. Dice: porque ustedes, la obediencia de ustedes ha venido a ser notoria a todos. Lo que le está diciendo Pablo a estos hermanos, dice: ustedes, por el contrario de esos charlatanes, embusteros que buscan su propio beneficio, ustedes han obedecido al Evangelio. Ustedes apártense de ellos. Hace notar aquí Pablo esta razón de evitar estos falsos maestros. Porque la mejor protección contra la falsedad es adherirse a la verdad de Dios. Debemos estar tan familiarizados con la palabra y con la verdad de Dios, la palabra de Dios es verdad, que nosotros deberíamos de ser capaces de darnos cuenta cuando hay un falso maestro que está enseñando cosas contrarias. Por eso nos dice siempre la palabra de Dios, o el mandato de nuestro Dios, dice: crezcan en la gracia y en el conocimiento, para que ustedes no sean engañados y ustedes se den cuenta y puedan observar a aquellos que están atentando contra la verdad,
y están sembrando herejías y están sembrando disensiones, porque ellos solamente van a querer su propio beneficio, ganar adeptos para jalárselos y les lavan el cerebro, les endulzan el oído, los elogian, de tal manera que los sigan para al rato aprovecharse, y sobre todo lo vemos en este tiempo, de aprovecharse económicamente, dice, porque ellos solamente van a servir a sus propios vientres. Y dice Pablo, sigue diciendo, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de ustedes. Ya Pablo antes en Romanos 1:8 había elogiado a los hermanos de Roma. ¿Por qué los elogió? ¿Se acuerdan todavía de Romanos 1:8? Vamos a Romanos 1:8 para que lo tengamos, lo traigamos a la memoria. Dice, doy gracias a mi Dios, primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Los está reconociendo, se está gozando, los está elogiando, sinceramente, no los está adulando, dice, de que su fe ha sido predicada en todo el mundo, lógico, donde se los rodeaba. Entonces una cosa tenían los hermanos de Roma, tenían el evangelio de verdad que se les había predicado y no se quedaban con él. ¿Qué cosa les reconoce Pablo que habían hecho en el versículo 1:8, el capítulo 1:8? Dice, ustedes lo han predicado, lo han compartido. Pero no solamente conocían y compartían el evangelio. ¿Qué cosa está diciendo aquí Pablo? Y les está reconociendo y los está elogiando por ellos. ¿Qué eran qué? Obedientes a ese evangelio. Aquí vamos a detenernos un poco, hermanos. Es bueno saber el evangelio. Es bueno compartir el evangelio. Pero igual de importante es esta parte, la obediencia al evangelio. Es importantísimo el que nuestra vida, hermanos, nuestra vida viva conforme al evangelio. Y no solamente decir yo que vivo conforme al evangelio. ¿Qué estaba sucediendo con los hermanos de Roma? ¿Qué dice? Aparte de que lo predicaban, dice, la obediencia ha venido a ser ¿qué cosa? Notoria. ¿Qué quiere decir esto? Que no era tanto que ellos dijeran yo vivo y practico el evangelio, sino que con su vida la gente que los rodeaba notaba ese cambio y esa obediencia. Testificaban con el ejemplo. No solamente conocían y predicaban el evangelio, sino que lo estaban viviendo. Hace rato platicaba con el hermano Héctor que la fe verdadera lleva a la obediencia del evangelio. Tú puedes decir que tienes fe, tú puedes decir que conoces el evangelio, pero si en tu vida no se nota, no se echa de ver que tú vives conforme al evangelio, solamente estás engañándote tal vez, porque inmediatamente se debe de ver la vida de un cristiano que vive conforme al evangelio. Tus mismos hechos te van a delatar que eres diferente a como eras y a como son los demás. Fíjate, hermano, dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos los vas a conocer. Aquella persona que viene al evangelio movido por la fe que Dios ha puesto en su vida, debe de haber una transformación tal que aunque lo quisiera esconder, no se va a poder. Se va a notar si tú eres cristiano
que está viviendo conforme al Evangelio, y como también se va a notar si tú estás viviendo fuera del Evangelio. Y lo van a notar no solamente los hermanos de la iglesia, sino los que te rodean donde quiera que te pares, desde tu manera de hablar, desde tu manera de cómo te comportas, tu manera de cómo vistes, tus opiniones que viertes. Ahora que tuve que ir a mi pueblo por el suceso, ¿verdad? Platicaba con mi primo, un primo que le he predicado mucho de la palabra de Dios. Y digo, mira, un creyente, un hijo de Dios, su opinión la va a vertir. ¿O tú qué piensas, Rubén? Me decía de esto así, así, así. Digo, mira, mi opinión siempre va a ser, y procuro que sea lo que Dios dice en su palabra. Esa es mi opinión. Y mi opinión no puede ir contraria, ni te voy a decir lo que yo pienso. Yo te voy a contestar con lo que dice la palabra de Dios. Y el cristiano debería de estar en todo lleno de la palabra de Dios, y su opinión, su habla, su comportamiento debería estar ajustado a lo que dice la palabra de Dios. Su actitud, su proceder, para todo es tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Y de esta manera se empezará a hacer notorio que Cristo está en él. ¿Sí, hermanos? Si tú te juntas con tu grupo de amigos que tuviste en el pasado y vas a hacer lo mismo que hacías y que ellos siguen haciendo y no se nota una diferencia, entonces no estás viviendo conforme al Evangelio. Se debe de notar, hermanos, y Pablo se los elogia. Dice, ustedes, hermanos, su obediencia a ese Evangelio ha venido a ser notoria a todos. ¿Te has encontrado de repente con una persona que en su forma de platicar o de hablar, de decir, de comportarse, te llega a decir, este tiene que ser cristiano? A mí me ha tocado, oye, ¿tú eres cristiano? Sí creo en el Señor Jesucristo y sí soy cristiano. Recuerden de Pedro, ¿se acuerdan cuando Pedro se quiso camuflajear ahí en el patio donde tenían apresado al Señor Jesucristo? Le dijeron, este es uno de ellos, este es un Galileo. ¿Por qué? Porque habla como los galileos, ¿no? Hay lugares, hay estados de la República cuyo acento es inmediatamente notorio, ¿no? Escuchen a uno del norte, escuchen uno de Yucatán, por ejemplo, de Campeche, y dicen, este es de Yucatán. ¿Por qué? Porque es notorio, porque no lo puede ocultar, ¿verdad? Porque esa es su naturaleza y así creció. Dicen, este es del norte, este es de Sinaloa. Cuando yo entré al Politécnico, hicieron un grupo, como un experimento, y teníamos compañeros de Chiapas, de Tabasco, de Coahuila, de Monterrey, de tantos lados. Y los acentos, habían de ver cómo se escuchaba eso, ¿no? Había unos compañeros chilangos, ¿verdad? Como se les dice. Habían de escuchado, oiga maestro, y todos, y para todos nos caía de novedad, ¿no? ¿Tú de dónde eres? No, pues yo soy de acá. Tu habla te denota. A Pedro le dijeron, sí habla como los galileos. ¿Cómo está negando que él no es de los que estaban con él? Tus hechos te deben delatar que tú eres cristiano, hermano, en pocas palabras. Así como se delata por su forma de vida cualquier otra persona. Dice, tu obediencia ha venido a ser notable, notoria a todos, no solamente a los hermanos. Y su fama trascendía. Dice, así que me gozo de ustedes, me gozo, esa es la parte positiva. Por eso ustedes apártense de ellos, porque ustedes sí obedecen a la sana doctrina que han aprendido. Ellos engañan y ellos quieren sacar partido
para su propio provecho. Eso es lo negativo, por eso se tienen que apartar de ellos, porque atentan contra la sana doctrina. Pero la parte buena es que ustedes viven en obediencia al Evangelio, y esa obediencia es notoria. Ahí los elogia, pero además les hace una advertencia, una recomendación. Les dice, mas quiero que sean sabios o avisados en el bien, y simples o sencillos en el mal. No se confíen de que ya están haciendo lo correcto y de que su obediencia es notoria, hermanos. Cualquier cristiano, por muy maduro que sea, no está exento de los ataques de Satanás. Y decir yo la libré, no. Te está dando la recomendación, la palabra de Dios. Mira, sé sabio en el bien, sé prudente y sigue viendo por dónde vas. Y que seas entendido, que seas pronto para el bien. Y dice, y simple, dice nuestra versión, o sencillo, como un niño en el mal, dice otra parte de la palabra. Sé avisado, no te confíes en que tú ya eres un cristiano, porque hasta los creyentes más fieles pueden caer en las trampas de Satanás. Por lo tanto, no está por demás este mandato que Pablo les está dejando. Cristo dijo, cuando envió a sus discípulos, dice, sean prudentes o astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Entonces, nosotros los cristianos no seremos libres totalmente de las seducciones del pecado hasta que estemos en la presencia del Señor. Es por eso que es necesario que todos los cristianos cumplamos con constancia la exhortación que nos dice Romanos 12:9. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. ¿Cómo voy a saber yo el bien? ¿Cómo voy a saber lo bueno? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Lo bueno a la opinión de la gente o lo bueno a la opinión del mundo? No. Lo bueno me lo dice la palabra de Dios. Y también en ella me dice que es lo malo. Entonces el cristiano debe de ser conocedor de la palabra de Dios para discernir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Cuando alguien te pregunta, ¿tú crees que sea malo tal cosa? Y yo he hecho a mi propio modo de ver, no, pues yo considero que esto y esto, no. Tenemos que ir a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Esto es malo o es bueno? De acuerdo al discernimiento que la palabra de Dios nos está dando. Entonces nosotros deberíamos estar tan empapados de la palabra de Dios que poder discernir y crecer en el bien, hacer el bien y aborrecer lo malo. Ser sabios en el bien es ser sabios en la sabiduría de Dios declarada en su palabra. Ahora, no está diciendo que tú seas tan simple que ignores el mal, que el mal no existe. No. Al contrario, ser prevenido, ser simples, o dice la versión 60, ingenuos en el mal, no quiere decir que seamos ignorantes acerca de la existencia del mal o vivir como si el mal no existiera. Al contrario, ser tan consciente de que Satanás está, como dice la palabra de Dios, como ese león rugiente buscando a quien devorar. Ahora platicando con mis hermanos acerca de temas de que el diablo y cosas de esas. ¿Y tú crees que el diablo existe? Digo, sí, la Biblia dice que el diablo existe, porque decían que se les había aparecido y que, espantadísimos y que no sé qué. Pero miren, el diablo, como lo describe la Biblia, no se te va a aparecer con esos cuernotes que lo pintan y con la cola y rojo y echando lumbre, porque a todo mundo le tendría miedo, ¿verdad? Y trataría de no involucrarse con él. Lo que el diablo quiere es que tú pienses que él no existe y que vas bien y que no hay infierno y que no vas a tener ninguna condenación, que le sigas como vas. El diablo quiere que tú creas que no va a haber un juicio,
y que tu vida está bien, y se te para, dice la Biblia, como un ángel de luz o como la serpiente que entró en ella Satanás y le dijo así de ladito, oye, con que esto, dice, para engañarte. El diablo quiere que tú creas que él no existe y que no es tan malo como te dicen. No se te va a aparecer así porque todo el mundo le saldría huyendo. Estate consciente. Digo, y a los que son sus hijos, eso hace con los que no son hijos de Dios. Tú síguele como vas. Pero los que son sus hijos, Satanás se les va a presentar para hacerlos caer. Se va a ir con todo. Les va a tender trampas, los va a tratar de seducir, los va a tratar de hacer que caigan, pequen contra Dios. Entonces su actividad es de esta manera, no es espantándolos. Y entonces dice la palabra de Dios que nosotros seamos avisados en el bien y alejados de todo tipo de mal. ¿Cómo vamos a ser avisados? ¿Cómo vamos a poder aborrecer el mal si no tenemos una idea de lo que es el mal? Lo cual es enseñado en la palabra de Dios. Miren, en nuestra moneda circulan billetes falsos. ¿Ustedes saben reconocer un billete falso? Uno de a 500, por ejemplo, un de a 1000 que casi no vemos, ¿verdad? ¿Sabes cómo es un billete de a 1000? Si me dicen cómo es un billete de 1000, ¿qué figura trae esto? Pues no, ¿verdad? Y te dicen, cuando recibes un billete, ¿qué cosa te dicen? Chécalo a contraluz y ve las marcas, y ve que tenga esto y que tenga lo otro, las marcas de agua y acá, y ten un marcador. Yo no lo hago, yo me dan dinero, pues, lo cuento y me lo guardo. ¿Cómo podrías tú identificar un falso de un verdadero? Un billete falso de un verdadero. Pues tienes que conocer los billetes verdaderos, ¿no? Primero, ¿no? Saber que en el billete de... ¿Cuál es el que trae Benito Juárez? Ya me hice pelotas. ¿Eh? Si te pusieran a Pancho Villa. ¿Eh? Para que sepas identificar un billete falso de un billete verdadero, tienes que haber reconocido y tener constantemente revisando los billetes verdaderos o no. Y cuando te llegue uno falso, desde la textura. Un cajero en el banco, ¿se han visto cómo cuentan de rápido los billetes? Y después de eso los meten en una maquinita, y la maquinita, bueno, ya tiene otro sistema más sofisticado de detectar un falso de un verdadero. Así también tú deberías estar tan familiarizado con la palabra de Dios, como para que tú supieras cuando te están diciendo una predicación que no es verdadera conforme a la palabra de Dios. Pero si eres de las personas que no lee la Biblia, va a llegar un embustero y te va a endulzar el oído, ¿y qué cosa va a hacer? Te va a meter algo falso, haciéndolo pasar por algo verdadero. Dice, no, hermanos, ustedes sean simples en el mal, pero conozcan qué es el mal, o sea, no lo practiquen, pero sepan lo que es malo. Y sean abundantes en el bien, conozcan lo que es bueno. La recomendación que está dando la palabra de Dios a través de Pablo es esta: sean avisados, anden conforme al bien y apártense de todo tipo de maldad. Sépanla identificar, sépanla distinguir de la sana doctrina y apártense de ella. Dice el versículo 20, una promesa. Dice, estaba leyendo el comentario a los Romanos de Calvino, dice, esta es una promesa que está dando en esta lucha, porque el cristiano está en esta lucha, identificando qué viene de Dios y qué viene como trampa de Satanás, ¿no? De repente te puede llegar algo bueno, esta es una muy buena oferta, yo debería, pero a ver, espérate, detente, ¿me conviene eso o no me conviene? Me están proponiendo un excelente negocio donde voy a ganar y esto y lo otro y acá y allá. A ver, como que suena muy bonito para ser verdad, voy a analizarla. Voy a ponerla en las manos de Dios, voy a orar por ese proyecto, voy a orar por esa propuesta. Y voy a tomar una decisión. Y continuamente se te puede aparecer, ¿verdad?, estas trampas de Satanás.
Y es una lucha continua, 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 para no caer en sus maquinaciones. Y dice, la promesa, dice Calvino, en medio de esta lucha que el cristiano tiene, híjoles, y otra vez, ¿no? Y otra vez, otra lucha, y acá y allá, dice, en el versículo 20 encontramos esta promesa. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. Dice, mira, tú sigue luchando, sigue soportando la tentación, sigue soportando esas luchas, que presto o pronto, como prometió el Señor Jesucristo, vengo y vengo pronto, y dicen, y ya han pasado 2000 años y no viene, ¿verdad? Entonces como que me desanimo, pero dice, tú sigue soportando. La promesa es esta: Dios va a someter a Satanás debajo de sus pies, y tú, reinando con Cristo, estarás. No es que yo vaya a agarrar a Satanás y lo vaya a estar pisoteando ahí, no, sino que Cristo es el de la victoria, dice, y tú en Cristo, dice, estarás pisoteando a Satanás, una vez que hayas aguantado, soportado y mantenidote firme. Ahora que estamos viendo la historia del Éxodo, dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver más adelante, que cuando el pueblo va a cruzar el Mar Rojo y venía el ejército de Faraón, dice que el pueblo se espantó. Voy a ver si hay un poco de agua así. Perdón, hermanos. Dice que el pueblo se espantó y le dice a Moisés, pues imagínense el mar, y como decía el hermano Héctor, de por el norte les llega y aquí se encuentran en el mar, ¿a dónde iban a escapar? Dice que se espantó y tuvo miedo, y le dijo a Moisés que no había suficientes tumbas allá en Egipto, que nos trajiste para perecer y quedarnos aquí en este desierto. Y dice que Dios le dijo, Moisés le dijo, Dios a través de Moisés, vean este ejército de Faraón, porque es la última vez que ustedes lo van a ver. Sucumbirá bajo el poder de Dios y Dios nos dará la victoria. Véanlo. Dice que Faraón se previno con 600 carros escogidos y fue tras ellos. Este opresor, este enemigo, este esclavizante, iba, ¿verdad?, según dispuesto a tener la victoria, y le dice, véanlo por última vez, porque de él no quedará nada. Y efectivamente ellos cruzan el mar abierto, y cuando el ejército de Faraón entra, ¿verdad?, y una vez salido el pueblo, manda a Dios cerrar el mar, y dice que los ahogó a todos, y que en la mañana se encontraron, dice ahí Éxodo, dice que los cuerpos en la playa, por decirlo así, ¿no? Los cuerpos del enemigo, los pedazos de carro, las llantas o las ruedas de los carros, los caballos del ejército. ¿Cómo se vería ese espectáculo? El mar tiende a sacar todo lo que es basura, ¿no? Me imagino la tendedera de cuerpos, ¿no? Que no eran poquitos, pedazos de carro, pedazos de las llantas, los caballos, el enemigo y el pueblo de Israel brincándolos o pisoteándolos, ¿no? El enemigo, el esclavizante, había sido sucumbido y puesto a los pies de aquellos que Dios había determinado que iban a ser libres. Esa es la promesa, dice Calvino. Satanás será pisoteado por ti. Al final, ¿verdad?, cuando Dios cumpla esta promesa que está todavía pendiente. Dice, así es que síguele, soporta, sé fiel, que tu obediencia sea notoria, que tu fidelidad sea notoria en la iglesia, ¿no? Este hermano no falta ningún servicio, este hermano no falta los servicios de oración, este hermano ahí está metiendo el hombro, este hermano para todo colabora en la iglesia, es el primero que llega al templo, es el primero para cuando se trata de hacer algo. Dice, ¿eso es notorio en la iglesia o no es notorio? ¿Son notorios los hermanos que llegan puntuales? ¿Son notorios los hermanos que siempre están ahí? ¿Son notorios? Claro, dice,
Eso es lo que Dios quiere de ti, que en ese evangelio te haga obediente y que eso sea notorio, que te distingas por eso, que no te distingas por todo lo contrario, por ser incumplido, por ser pues medio sí, medio no. Dice que eso sea notorio, notorio en la iglesia y notorio allá con los tuyos, notorio allá donde vives, notorio allá donde trabajas, que se pueda ver que tú eres un hijo de Dios, que haces las cosas bien, que la haces como para la gloria de Dios, que seas cumplido, que seas cabal, que seas bien hecho, que seas un buen estudiante, que refrenes tu lengua, que si los demás cuentan y dicen groserías, que tú no participes con ellos. ¿Se van a burlar de ti? Sí. ¿El enemigo se burlará de ti? Sí. Pero ten la confianza y ten la promesa de Dios presente. Un día Satanás dice, será hollado por tus pies. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cómo ven la promesa de Dios? Tú aguanta, tú soporta. Dice, y Satanás, dice la palabra de Dios, será quebrantado bajo tus pies. Satanás, Dios de paz, quebrantará presto. ¿Qué cosa es esto? Pronto. A Satanás debajo de vuestros pies. Y luego termina con esta bendición, como también lo leímos en el versículo 24. Dice, la gracia, ¿cómo dice? ¿Lo leemos todos? La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Miren, hermanos, en los primeros versículos, los primeros capítulos de Romanos está hablando de la gracia de Dios, de lo que Dios ha hecho por ti, por su sola gracia, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? Que Abraham no fue salvo por sus obras, sino la gracia de Dios. Y ustedes por gracia. Y ustedes la gracia de Dios, y la gracia y la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? A estas alturas cualquiera de nosotros pudiera responderle a alguien qué es la gracia de Dios, ¿no? Es ese favor inmerecido. Es esa, ¿cómo decir? Que le caíste bien a Dios porque Él así lo quiso. Y tuvo compasión de ti, te llenó de todas sus bendiciones, te dio la vida eterna, te sostiene. Esto es la gracia de Dios. Dice, la gracia de Dios te sostiene, la gracia de Dios te guarda, la gracia de Dios te hace crecer, la gracia de Dios te recuerda las cosas, la gracia de Dios te hace promesas, todo por gracia. Ningún cristiano, escuchen hermanos, pudiera resistir y mantenerse fiel en el camino de Dios por sí solo. Por eso Pablo está dando esta bendición y este deseo a los hermanos, que la gracia de Dios sea con ellos para que puedan hacer todo lo que Dios está pidiendo en su palabra. Que puedas resistir los ataques de Satanás solamente por la gracia de Dios, porque por ti solo no podrías. Que tu obediencia sea notoria, no por tus propios medios, porque no lo vas a poder hacer, sino porque la gracia de Dios esté contigo. Es esa gracia santificadora, es esa gracia que te llena de paz, es esa gracia que te hace ser fiel. ¿Qué más pudiéramos decir de la gracia de Dios? ¿Cuántas cosas hemos aprendido de lo que es la gracia de Dios? Sin la gracia de Dios no pudiéramos hacer nada, hermanos. El saludo que frecuentemente da Pablo a los hermanos es gracia y paz de Dios de nuestro Señor, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Te pones a meditar cuántas cosas hace Dios por ti todos los días por pura gracia? Por pura gracia te levantas. Por pura gracia puedes ver la luz del día, porque ninguno merece un favor de Dios. Hay gracia común, ya lo hemos estudiado, y hay gracia para sus hijos. La gente disfruta de la gracia común, aunque no sea creyente, disfruta de la gracia común, pero no lo reconoce. Me puedo levantar y despertar porque Dios, en su gracia y en su amor, hace que tanto el justo como el injusto pueda despertarse un nuevo día. ¿Puede ver la luz del sol?
por gracia de Dios. Puedo tener pan en mi mesa por gracia de Dios. Puedo ir a la escuela y regresar con bien por gracia de Dios. ¿Se han fijado, hermanos? Porque dice, si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, ya hubiéramos perecido. Pero nos mantenemos por la pura gracia de Dios, por ese favor que no merecemos de Dios. ¿Quién mereciera el sol de parte de Dios? Nadie. Todos merecemos la ira y la condenación de Dios. Pero en el cristiano, en el creyente, aparte de esto, viene el otro tipo de gracia, la gracia especial que lo acompaña, que lo cuida, que lo guarda, que lo santifica, que lo hace marchar hacia la patria celestial. Por eso Pablo está diciendo que la gracia de Dios nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, porque ustedes por sí solos no lo van a poder. Qué bonito es que esta frase, ¿no? Que la gracia de Dios sea contigo, hermano. ¿Habrá un don mayor que la gracia de Dios? Señor, yo siempre les he dicho a los que les predico, de mi familia sobre todo, ¿qué le piden a Dios? Yo le pido salud a Dios y no me importa que no me dé el dinero, ¿no? Lo más bonito es que nosotros le pidiéramos a Dios su gracia. Le dice Dios a Pablo, el Señor a Pablo, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. O sea, ¿qué más necesitaríamos nosotros fuera de la gracia de Dios? La gracia de Dios es el regalo más grande que podemos recibir de Dios, porque por ella recibimos la salvación, por ella recibimos el perdón de los pecados, por ella recibimos la paz, por ella recibimos todos los dones de Dios. Así es que, hermanos, como dice Pablo en esta bendición, que la gracia de Dios sea con todos nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.